En el año 2022 se registró una reivindicación tardía para miles de brasileños que vivieron situaciones insólitas y noches de horror en la década de 1970. El 24 de junio del 2022, el Senado de Brasil realizó la primera audiencia en su historia para analizar los fenómenos aéreos no identificados. Entre los documentos presentados por expertos brasileños y de otros países estuvieron los de la llamada Operación Prato, que demostraron que fueron reales los acontecimientos que durante años se quisieron negar. La Operación Prato, nombrada así en alusión a los entonces conocidos como platillos voladores, fue una operación militar clasificada que investigó el fenómeno OVNI durante 4 meses de 1977 y 1978. El objeto de la indagación realizada por el equipo del Ejército del Aire de Brasil fue determinar el origen o la causa de una serie de fenómenos aéreos inexplicables en el estado de Pará y otras zonas amazónicas. Los avistamientos se repetían casi cada noche. Gran cantidad de testigos aseguró que veía luces extrañas, sufrieron abducciones y fueron afectados por rayos de luz procedentes de extraños objetos voladores. Algunos explicaron que les fue extraída sangre, por lo que el fenómeno fue denominado chupa chupa, quizás como demostración de la poca seriedad con que fueron tomadas las denuncias. Pero ahora está claro que la Operación Prato obtuvo pruebas de lo que estaba sucediendo en la región amazónica brasileña, donde la población enfrentó como pudo a los visitantes no invitados. Lo que motivó la presencia de los militares fue el estado de desesperación colectiva de los pobladores, que se armaron con fusiles, machetes y organizaron su propia defensa. Para tratar de impedir que los objetos se acercaran a los poblados, hicieron vigilias con fogatas, provocaron ruidos y lanzaron fuegos artificiales. Un elemento curioso de este caso es cómo, en la medida que hallaron pruebas, evolucionó la percepción del comando de la operación, que inicialmente atribuyó los avistamientos a una locura colectiva y a fenómenos naturales. Sin embargo, ese criterio cambió cuando un objeto negro en forma de disco y un diámetro de unos 30 metros se detuvo sobre las cabezas de los soldados, según dijo el jefe de la operación, el entonces capitán Urianger de Holanda Lima. En una entrevista varios años después, el oficial reveló que se tomaron más de 500 fotografías y 16 horas de filmaciones, entre las cuales se veían naves nodrizas con salida y reentrada de objetos más pequeños. Holanda Lima, ya con el grado de coronel retirado, dijo que vio a 60 metros de distancia una aeronave en forma de pelota de fútbol americano de 100 metros de largo, de la cual se tomaron fotos y filmaciones. Contrario a lo que pudiera pensarse, después de mostrar ese video y las fotos a los mandos militares, sorpresivamente se dio por terminada oficialmente la Operación Prato, sin dar explicación alguna. Esta decisión resultó particularmente extraña para Holanda Lima, quien consideró que sí hubo avances notables en la investigación. Hasta hoy se desconoce por qué el mando militar brasileño interrumpió la investigación, si había pruebas de que los avistamientos de ovnis no fueron invenciones, como demostraron los documentos presentados al Senado brasileño. Pero pese al fin de la Operación Prato, los avistamientos continuaron en varias zonas del país. Y en 1986 se registró el acontecimiento más significativo en la historia de los avistamientos en Brasil, conocido como la Noche Oficial de los OVNIs. Ese lunes 19 de mayo, una numerosa cantidad de testigos civiles y militares reportó 21 objetos voladores no identificados en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Algunos testigos calcularon objetos de hasta 100 metros de diámetro.
Este fue otro de los tantos temas abordados en la reunión del Senado brasileño, que llevó a otro nivel la investigación sobre los ovnis en ese país. Por cierto, que en esa reunión, el senador Eduardo Girão, autor de la solicitud que dio origen a la sesión, expresó un argumento significativo sobre la posible existencia de vida extraterrestre. El senador recordó que en los primeros 10 años de funcionamiento del telescopio Hubble se fotografiaron 30.000 galaxias hasta entonces desconocidas. Por lo tanto, es demasiado pretencioso por parte del ser humano considerar que estamos solos en el universo.